Hola, bienvenidos. Buenos días a todos y gracias por asistir al webinar de hoy día, donde hablaremos de la gestión de la fabricación y distribución de alimentos y bebidas durante una crisis. Presento, soy Elena Casals, algunos de vosotros ya me conocéis. Soy la gestora de ventas del producto SAGE X3 en Latinoamérica. Concretamente, soy responsable del desarrollo comercial en Lima, Perú, donde tenemos una oficina física local. Además, en la sesión de hoy me acompañan dos ponentes más. Ellos son Verónica Sandoval y Diogo Criminise. Verónica, ella es ingeniera de Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional Agraria La Molina y además Verónica también es consultora en sistemas de gestión. Y por otro lado tenemos a Diogo. Diogo es consultor senior de SAGE X3 para SAGE Latinoamérica. Concretamente, él está ubicado en Brasil y lleva ya más de 10 años implementando proyectos del ERP SAGE X3. Le doy paso a Verónica para empezar con su presentación. Muchas gracias, Elena. El agradecimiento a Sage y a Caron por la invitación. Efectivamente, voy a hacer una breve introducción acerca de los retos y las necesidades y las expectativas que existen actualmente en la industria alimentaria y en la gestión que las empresas de la industria alimentaria deben hacer en nuestros días y en vista de los acontecimientos de los últimos 5 años de repente. Yo creo que las empresas de la industria alimentaria y de la cadena alimentaria se encuentran cada vez más presionadas y cada vez más retadas. Hay una expectativa grande, están a la vista del público, están expuestas, digamos, a la aprobación o a la desaprobación en las redes sociales, y esto es una presión grande para que las empresas cumplan con ciertas necesidades o ciertos requerimientos que el público y las autoridades tienen acerca de ellos. He querido mencionar algunas de las expectativas que las empresas deben cumplir con sus alimentos de repente industrializados o preparados. Es que los productos deban ser inocuos, es decir, que no causen ningún daño a la salud. Esto no es una expectativa nueva, es un requisito legal, digamos que relativamente antiguo, ¿no? Desde que se pensó, por lo menos en las buenas prácticas de manufactura hace muchos años, definitivamente se espera que los alimentos no causen daños a la salud. Por lo tanto, dentro de la organización se tiene que tomar una serie de medidas para asegurar este tema. Por otro lado, hay fuertes tendencias en el público, lo habrán notado mucho, en comer alimentos sanos o saludables o no sé, una gran cantidad de cosas que la gente a veces tiene en la mente, de repente más relacionados a veces con mitos, pero igual las expectativas están ahí y hay tendencias fuertes hacia la alimentación saludable. Por otro lado, le estamos prestando más importancia que en la antigüedad al tema del etiquetado. El etiquetado tiene que ser claro, limpio, informativo, y no tiene que tener problemas de coherencia, de concordancia, de trazabilidad, etcétera. Caso contrario, estamos expuestos a sufrir desprestigio, a sufrir sanciones, etcétera. Está pasando y creo que todos somos testigos de eh, cuestiones que les ha tenido que suceder a empresas grandes o pequeñas en los últimos tiempos. Además, los alimentos tienen que ser económicos, asequibles, por supuesto. Se debe cumplir una gran cantidad de normas legales que existen en el Perú alrededor de los alimentos, y se tiene que tener en cuenta que pueden aparecer nuevas enfermedades que compliquen la situación de la preparación, transporte y consumo de alimentos en nuestro país y en otros países. Con esto dicho, vamos a conversar un poco más acerca de nuestro entorno. Estamos en una cadena alimentaria, las empresas de alimentos. Esto hay que comprenderlo. En los últimos años hemos aprendido un poquito a la mala, un poquito a los golpes, que no estamos solos en el mundo. Ya se quedaron atrás, creo yo, los tiempos en los cuales nos comunicábamos lo mínimo posible con proveedores y con clientes, y a veces únicamente a través de un documento, de una guía de emisión, de una factura, etcétera. Eso ya no va más. Esto se ha dinamizado mucho. Entendemos que lo que pase, yo estoy en Lima de repente, pero en lo que pase en Piura, o lo que pase en Ica, o lo que pase en Loreto, me afecta si es que yo consumo
o utilizo insumos que vienen de esas zonas. Estoy en una cadena alimentaria. Lo que le pase a la parte de la cadena alimentaria me compete a mí. Lo que pase o lo que crean los consumidores acerca de mis productos también me compete a mí. Por lo tanto, estoy unido a otros eslabones de la cadena y debo trabajar de manera coordinada, informada y oportuna con esos otros eslabones. Hay que entender eso. Y el concepto de la chacra a la mesa, por ejemplo, que existe actualmente en muchos países alrededor del mundo, acerca de cómo tiene que ser la seguridad alimentaria. Otra cosa de la que tenemos que comprender, y creo que estamos inmersos y estamos cada vez tenemos mayores preocupaciones, es que en mi opinión, los alimentos, junto con de repente los medicamentos y la industria cosmética, son las industrias más regidas y más normadas a nivel mundial. Si nos dedicamos a los alimentos, sabemos que desde el día 1 nos enfrentamos a una gran cantidad de normativas transversales y sectoriales que nos rigen. Entonces debemos estar al tanto de lo que rige en estos momentos y también de las novedades, las actualizaciones y las modificaciones de las normas nacionales. En esta presentación en realidad he mencionado solamente unos cuantos marcos legales. Para los alimentos, y ustedes seguramente están bastante informados, existe una gran cantidad de normativa. En los últimos tiempos se ha modificado de repente por las tendencias que yo les he estado mencionando, ¿no? Como el marco legal de la alimentación saludable, que resultó en los famosos octógonos, ¿no? Comenzó así como alimentación saludable y acabó en algo muy concreto, muy palpable, ¿no? Y esto nos hace tener a la mano todos los requisitos, tener a la vista y planificar dedicadamente cómo vamos a cumplirlos con el fin de alcanzar las expectativas de los clientes y no tener sanciones con las autoridades. Esto es uno de los grandes retos, creo yo, de la industria alimentaria en el Perú actualmente. Y una cosa que me parece también bien interesante y bien bonita, de repente bien importante de nuestros días, es que nosotros en el Perú estamos inmersos desde hace ya muchos años en la globalización. Han existido en los últimos años una serie de fenómenos que nos han puesto para bien y para mal en la mira del mundo, ¿no? Nos hemos convertido de antiguos, de repente, exportadores de minerales y de harina de pescado en exportadores de productos alimenticios mucho más variados. Hemos ido escalando posiciones en productos agroindustriales como los berries y la palta, por ejemplo, y ya somos más conocidos a nivel mundial y nuestros alimentos peruanos son necesarios como materia prima alrededor del mundo, ¿no? Estamos en Arabia, por ejemplo, ¿no? En Asia, en muchos sitios alrededor del mundo en donde antes no hemos estado colocados gracias a la globalización, y eso es una gran cosa. Ayuda al Perú a través del ingreso de dinero, a través de la promoción de la cadena alimentaria en el Perú, el cacao, por ejemplo, ¿no? Que en estos meses está de moda también. Y no solamente como productores de materias primas y superalimentos extremadamente interesantes y novedosos, ¿no? Que despiertan, digamos, las ansias del mundo por los productos peruanos, sino también debería ser por nuestros productos industrializados que ya están colocados en América Latina y en otros países de repente. Pero esto no es fácil. Este boom de repente por los alimentos latinoamericanos y por los alimentos peruanos tiene la contraparte de la enorme exigencia. Es decir, si nos hemos vuelto famosos, y le pasa de repente a cualquier famoso en las redes sociales, si hemos vuelto famosos los peruanos por nuestros productos alimenticios, también tenemos que saber que estamos expuestos a, a posibilidades de error, de complicaciones, de cumplimientos de exigencias grandes, de eh, de estar a la vista de mucha gente, ¿no es cierto? Mientras más se eleva uno, más complicado es ahí arriba de repente, ¿no es cierto? Si hemos querido salir al mundo, tenemos que saber que hay exigencias mundiales, no solamente nacionales, sino mundiales que nos enmarcan. Y muchas empresas acá en el Perú que conozco están cumpliendo una normativa y luego otra, y van sumando, cada año van sumando normas o estándares internacionales que cumplir, ¿no? Si sus productos tienen la buena fortuna de dirigirse a Estados Unidos, cumplen con lo que indica la FDA, la Food and Drug Administration, que es la autoridad en ese país
cuidadosa, celosa de lo que consumen sus ciudadanos. Y si nos dirigimos a Europa, de repente tenemos que alcanzar estándares de la entidad civil sin fines de lucro, la famosa Global Food Safety Initiative, que aprueba o desaprueba también estándares eh, que si las empresas los cumplen, obtienen grandes beneficios como auditorías similares o menor número de auditorías, gran prestigio, entrada a diferentes mercados, etcétera. Entonces nosotros como empresa peruana, si queremos salir, si queremos crecer, tenemos que entender que nos vamos a complicar un poco la vida, pero seguramente valdrá la pena. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir con implementar estándares, ¿no? Tener productos mucho más estandarizados, procesos mucho más automatizados de repente o gestionados de tal manera que podamos planificar correctamente y finalmente asumir las consecuencias de lo bueno y de lo malo que nos vaya a pasar a nivel mundial. Yo quiero hacer un pequeño acápite acá, si me disculpan unos minutitos, les pido su atención para reflexionar acerca de las cosas malas que les pasan a las empresas. Ya, no quiero que me malinterpreten y que piensan que no está pasando nada malo con las empresas, pero estoy acostumbrada a tomarme las cosas con más calma y quiero hablar acerca del, por ejemplo, de las necesidades clave que tienen las empresas para implementar en los últimos años, que son los elementos conocidos como trazabilidad y como gestión de retiro del mercado, ¿no? La trazabilidad indispensable para que nosotros manejemos nuestros productos de la manera más eficiente posible y el recall o retiro de producto de mercado para que en caso de que haya una necesidad de que mi producto regrese a mis manos por algún motivo, se pueda hacer de una manera correcta. Lo que noto yo mucho es que en el Perú de repente no hay una cultura del recall. El público consumidor no entiende qué cosa es un recall. Un recall, un retiro de producto es una situación adversa para la empresa, pero no significa que se cae el mundo. No se acaba el mundo para la empresa. No sé si están un poco de acuerdo conmigo o no. ¿Ya? Entonces es una situación que, por supuesto, debemos evitar, pero que finalmente, si sucede, debemos asumir con responsabilidad. ¿Qué cosa es qué cosa es el recall? El recall es un acto de responsabilidad de la empresa. Entonces yo tracé mis productos, yo encontré o un tercero responsable encontró que los productos deben retirarse, entonces simplemente me comunico correctamente y eh, y retiro esos productos, retorno esos productos, si es que fuera necesario, por supuesto. ¿Ya? Y no pasa nada malo. No quiere decir que el fin de la empresa ni nada de eso. Simplemente la empresa está siendo responsable y oportuna y debe hacerlo lo más pronto posible. Por supuesto, hay que evitarlo a través de una serie de acciones y de actividades que se tienen que cumplir en planes de trabajo. ¿Ya? Pero mi reflexión es un poco esa. El público peruano está cada vez más atento a lo que va pasando con las empresas productoras en el Perú, sobre todo con las empresas de alimentos. En lo que más nos afecta, según nuestra mentalidad, los peruanos somos muy apegados a la comida, ¿no? Para nosotros es casi sagrado el tema de la comida y de los ingredientes y las marcas, ¿no? Somos tradicionalistas, de repente, muy, muy fuerte la tradición ahí de lo que comemos, etcétera. Estamos muy pegados a ese tipo de cosas. Pero también, así como estamos muy atentos a lo que pasa en el mundo de los alimentos, todavía falta que entendamos más cosas en general y ese es uno de los retos que tienen las empresas, ¿no? Entonces, un poco que lo que yo les quería decir era que, en resumen, las empresas tienen que la empresa esté relacionada con sus proveedores, con sus clientes, con las autoridades, con las redes sociales, con el público consumidor e incluso con el público que no es consumidor de sus productos, porque también de alguna manera las tendencias nos influyen y que debemos trabajar en concordancia con esa cadena alimentaria. No esperemos que nos pase algo malo para recién entender que tenemos que implementar acciones correctivas o tenemos que, ¿no?, retroceder sobre nuestros pasos, pedir disculpas, nada de eso. Nosotros debemos estar al tanto de la normativa nacional, de la normativa internacional, de los estándares y de las tendencias y plantearnos un plan de trabajo, plantearnos unos objetivos estratégicos para salir adelante de manera exitosa, ¿no? Y cumplir con los altos niveles que tanto el público como las autoridades como las partes interesadas tienen. Entonces, mi última reflexión es acerca de trabajen mucho estos temas emergentes de defensa alimentaria, de
cuidados en la cadena alimentaria con respecto al fraude, por ejemplo, hay que cuidarnos mucho del fraude alimentario, hay que cuidarnos mucho en el tema de la trazabilidad, del recall, son temas que son emergentes, digamos, que son novedosos, que hasta hace unos años no eran de mucha preocupación, pero ahora lo son. Entonces, no me quiero extender demasiado y cansarlos un poco con las reflexiones que les estoy dando, pero mi insistencia es por ese lado. Manténganse informados, sean transparentes, informen también a su público consumidor. A las empresas que les está yendo mejor son las empresas que están más comunicadas, que tienen gente dedicada a comunicar de manera correcta todo lo que va pasando. Y bueno, creo que con esto me despido y espero que estos pequeños comentarios les hayan de repente recordado o servido. Genial, perfecto, Verónica. Muchísimas gracias por esta introducción y por tu opinión. Le voy a dar paso ya directamente a Diogo para que empiece a hablar sobre el sistema y sobre SAGE X3. Diogo, te hago presentador. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Verónica contextualizó muy bien los desafíos de nuestra industria alimentaria. Nada, vamos a hablar entonces de cómo SAGE X3 va a ayudar nosotros con esos controles y un mercado cada vez más competitivo que tenemos en el mundo global. Nada, saludos de Brasil. Vamos a mostrar en el sistema cómo vamos a hacer esos controles que necesitamos. Voy a hablar un poco sobre SAGE X3. Es un ERP consolidado en el mercado europeo, Norteamérica, Canadá, África del Sur. Nosotros tenemos proyectos en Brasil, Perú, Argentina y otros países también de América Latina. Es un ERP totalmente cloud. Entonces estamos en la versión 12, desde la versión 7 tenemos tecnología cloud, totalmente cloud. Va a funcionar en navegadores distintos, entonces puede utilizar en Chrome, Edge, Firefox, y también ustedes van a tener un cockpit, como si fuera un cockpit con sus dashboards y sus procesos de navegación totalmente basado en roles. Así los colaboradores solo van a ver lo que necesitan de datos en su día a día para sus controles y actividades, ¿no? Y una tecnología que es muy buena, digamos así, muy competitiva para el mercado, es que es un software multiempresa, multidivisa, multidioma. Con eso ustedes pueden hacer una cotización en euros y pueden emitir la cotización en inglés, en español, en francés, como quiera, porque el software ya está listo para hacer ese tipo de operación. Vamos a mostrar en sistema entonces. Esa es la pantalla inicial de Sage. Entonces estoy accediendo a un ambiente que está en Francia. Siempre va a haber una autenticación inicial totalmente basado en dashboards y procesos de negocio. Entonces yo tengo acá las roles y también se puede cambiar el idioma, ¿no? Entonces solo voy a hacer un pequeño cambio solo para, digamos, demostrar la tecnología que está basada Sage X3. Entonces ahora totalmente se ve las roles, los procesos y las funcionalidades todas en otro idioma. Entonces eso también permite gaño de competitividad en mercado porque se puede hacer operaciones en distintas legislaciones, distintos idiomas y distintas monedas, ¿no? Otro punto que es fuerte en Sage es el seguimiento de lots y trazabilidad. Entonces con Sage usted puede mejorar la visibilidad, reduzca los riesgos de retiros masivos, que es que Verónica habló, el control de la trazabilidad hacia adelante y atrás en toda la cadena de suministro, y gestione cualquier situación rápidamente en minutos, no horas o días.
Entonces yo voy a mostrar ahora, yo voy a mostrar en sistema cómo se hace la trazabilidad. Entonces, yo voy a mostrar dos aspectos de trazabilidad, uno de ellos de proveedor y otro de cliente. Entonces vamos a pensar que yo tengo una situación de retiro masivo de ese producto de pan de pasas con canela que presentó algún problema en su, digamos, en su dinámica de ventas y distribución. Entonces, directamente en la ficha de artículo, usted puede hacer la consulta de stock por planta. Y yo tengo acá todos los stocks que están disponibles en cada planta. Y yo voy a ceder mi planta. Y yo tengo la posibilidad de ver el stock por lots. Acá yo tengo los lots con color hoja. Son los lots que contienen algún tipo de error o el problema. Entonces yo voy acá a ver el detalle del lot. Entonces acá la cantidad, la ubicación, está en una ubicación interna, el último control de caducidad, la fecha del próximo control y nada más voy a trazabilidad. En la trazabilidad yo tengo todos los movimientos que fueron hechos para ese lot, ¿no? Mira que están acá los productos intermedios, la materia prima y el producto acabado. Y yo tengo cómo hacer el mapeo de los envíos que fueron hechos a los clientes. En ese caso, en ese ejemplo, yo tengo dos clientes que están involucrados con esa operación. Y yo tengo cómo hacer la exportación en Excel de toda la pantalla. Entonces, digamos acá, yo quiero manejar eso en un fichero de trazabilidad. Entonces, eso va a hacer la conexión directa con Sage. Y acá está, y yo tengo como solo elegir todas las entregas que fueran hechas a los clientes, de contactar los dos clientes. La otra manera también es hacer la impresión de la pantalla. Con eso yo tengo un informe de todos los movimientos que fueron hechos para clientes, ¿no? Muy simple, muy rápido. Entonces yo tengo acá los asientos, que son los envíos, las órdenes de fabricación, los lots que están involucrados, todos los movimientos están acá con las fechas y las cantidades. Y además de eso, yo tengo cómo acceder también el documento, ¿no? Entonces digamos que yo quiero navegar para el asiento que generó la entrega al cliente. Entonces yo tengo en la pantalla de trazabilidad cómo hacer a consulta a qué generó la entrega. Y estándar de Sage, yo tengo en la lista derecha el envío donde yo puedo enviar directamente un correo del software y elegir un usuario, una comunicación interna, ¿no? Y, digamos ya, yo voy solo a probar que, digamos, y si el envío podría contener el número del recibimiento, ¿no? Y el responsable, que es RP, va a recibir un correo con el problema, ¿no? Entonces esa es la primera parte que sería de manejar la trazabilidad en operaciones con clientes. Ahora vamos a ver una visión con proveedores. Digamos que yo tengo un problema en materia prima, ¿no? Entonces yo voy a acceder acá, hacer la búsqueda de mi materia prima, que es la harina. Mira, ya recibí el correo con la información de recall, ¿no? Enviado directamente de Sage. Y el raciocinio es lo mismo. Yo voy a stock por planta. Yo tengo las informaciones por planta de cada stock. Voy a los stocks por lots. Ahora la información correcta, detallada.
del lot y la trazabilidad. En la trazabilidad yo tengo acá todos los movimientos que están involucrados, incluso la salida de orden de fabricación, los controles de calidad que fueron hechos, así yo tengo como ver o qué me escapó, ¿no? Y acá el proveedor involucrado NA056. El raciocinio es lo mismo, yo tengo como hacer la exportación por Excel, hacer la impresión y también navegar directamente al documento. Otro mecanismo muy bueno, muy poderoso de Sage es que directamente del documento yo puedo crear una no conformidad. Entonces, digamos que yo quiero crear en un recibimiento eso, una no conformidad para esa recepción. Entonces, Sage va a crear, digamos, una descripción con la recepción de compra. Y yo voy a digitar acá la causa probable, ¿no? Si fue manejo, problema de concepción, transportista, ¿no? Yo voy a describir, yo puedo añadir acá una imagen, ¿no? Entonces yo puedo, me enviaron eso acá, que esa imagen de que cliente me ha enviado, que es el problema. Hay una descripción, el documento está involucrado, la causa principal, el motivo, la gravedad, si es bajo, si es importante, crítico, el impacto de cambio, yo tengo cómo definir, y los responsables que van a hacer las acciones correctivas, ¿no? Y yo voy a crear la no conforme, ¿no? Así que yo vuelvo al documento, yo tengo como consultar la lista de no conformes que están colgadas a ese recibimiento, ¿no? Están acá. Entonces están todos acá, hay toda la trazabilidad. Y en el módulo de no conformidades yo tengo cómo controlar eso, pero voy a hablar en otro tópico, ¿no? Y por último, yo voy a mostrar las impresiones, dos impresiones que son muy importantes para ayudar en control de trazabilidad. Entonces tenemos todo ese mecanismo de trazabilidad, pero tenemos un módulo solo de impresiones y de informes, ¿no? Donde yo voy a hacer un informe de análisis de stocks. Entonces yo tengo acá el módulo de informes de stock y yo tengo de análisis donde yo tengo el stock detallado por lots por planta, yo tengo números de series, control, entonces yo tengo como ver acá mis stocks detallados por planta, yo voy a elegir mi planta y hacer la impresión del informe, ¿no? Así yo tengo todos los detalles de lots que están involucrados con ese retiro masivo, ¿no? Entonces acá está detallado las operaciones, los saldos, la cantidad, la origen del movimiento, ¿no? Los totales, si están bajo control o si está aceptado las cantidades de los lots y las ubicaciones que están involucradas, ¿no? Con eso tenemos todas las informaciones de trazabilidad. Otro informe que contiene la ficha de lot. Entonces en lots, stocks, usted tiene el menú de documentos internos, donde usted tiene un informe llamado ficha lot, que contiene, en el caso usted puede hacer la búsqueda por plantas de stock o por rangos de artículo o rangos de lot, que va a contener las informaciones de lot. Incluso la cantidad se hubo una ficha técnica involucrada y las respuestas que están involucradas con control de calidad. Incluso hay esas informaciones, el coeficiente, la solicitud de análisis que están involucradas, ¿no? Con eso tenemos toda la trazabilidad que es necesaria, digamos, a nuestro día a día. Para gestión de calidad, asegure la calidad de principio al fin, que es lo que, digamos, Verónica habló. Cumpla con las inspecciones, pruebas de calidad y análisis
todos los resultados de la prueba se registran y se mantienen junto con el histórico de producción y retiro de emergencia ágil, que son los retiros masivos, ¿no? Vamos a ver en Sage. El control de calidad de Sage es muy completo y dinámico. Vamos a ver algunos aspectos de control de calidad. El primero que yo voy a hablar son los estados que son múltiplos. Entonces ustedes pueden trabajar con varios estados: aceptado, bajo control, rechazado, y varios también subestados. ¿Está bien? Para manejar subestados dentro de tu proceso de producción y distribución. Y la segunda que hay que manejar son las reglas de gestión de stock, donde usted va a manejar por categoría de artículo cuáles son los estados que son permitidos, cuáles son los movimientos que yo voy a hacer solicitud de análisis, ¿no? Se marca aquí si usted va a generar solicitudes de análisis para toda la entrada varia, todo recibimiento de proveedor, y va a llenar con un estado por defecto, ¿no? Acá yo tengo una entrada varia que el estado por defecto, el estado Q, y se crea una solicitud de análisis. Vamos a probar si Sage va a manejar de esa manera. Entonces yo voy a stock y yo voy a manejar un ajuste en mi saldo de stock para el artículo, la fecha de imputación hoy, y el artículo va a ser nuestro RAL 331, ¿no? Cuando yo voy a digitar acá la cantidad, él ya carga automáticamente el estado Q y el tipo de ubicación de calidad. Así, mi entrada varia automáticamente, que yo voy a crear, está en calidad. Y solo tengo como disponibilizar esas cantidades para ventas si yo hago el control de calidad. Así yo tengo como imprimir la etiqueta y está creada mi entrada, pero está pendiente de análisis, ¿no? El próximo paso sería, digamos, hacer el control diario. Entonces, en mi dashboard, yo tengo acá como manejar en control de calidad la lista de stock con solicitudes de análisis. Entonces, yo voy a manejar acá por planta. Yo hago el drill down y yo tengo acá las solicitudes, incluso la última entrada que yo creé en sistema de harina de trigo, ya está en calidad. Entonces el próximo paso, hacer el control de calidad. Entonces la segunda etapa del proyecto es, de proceso, discúlpame, es hacer el control de calidad. Entonces en la lista izquierda hay los controles que fueron generados por mí en día 6, día 5, distintos por las entradas, recibimientos. Y yo tengo acá cómo hacer la ficha de calidad. Entonces yo voy a hacer las respuestas, yo voy a crear las respuestas, pH, dureza, ¿no? Entre un rango de respuesta ya creado. Y yo voy a digitar cuál es la cantidad que yo quiero manejar para el nuevo estado, ¿no? Así que yo digitar la cantidad calificada, que es la nueva. Él va a asumir el nuevo estado, estado aprobado. Y yo tengo como manejar el tipo de ubicación para una ubicación interna, de muelle, de cliente, ¿no? Entonces yo voy a manejar acá y él ya sugirió acá una ubicación que está libre, ¿no? Así que yo consultar el stock por planta, yo tengo la información acá de stock total que está disponible, pero yo tengo como hacer la consulta de stock por estado, ¿no? Y así
yo tengo acá las cantidades que están bajo control y las cantidades que fueron liberadas, ¿no? Y el último paso de control de calidad es que puede imprimir la ficha de calidad, que eso tampoco ya está acá, y usted va a definir los rangos de solicitud y análisis o como quiera, ¿no? Y él va a imprimir el conjunto de respuestas que ustedes, digamos así, registraron durante el control de calidad. Está así porque yo imprimí varios y varios, y está en cloud en Francia, entonces muy rápido, imagina en tu estructura, digamos, en tu país, entonces está muy rápido aquí el conjunto de respuestas. El próximo tópico que yo voy a hablar es de control de alérgenos y fechas de caducidad. Con eso ustedes pueden mejorar la visibilidad, digamos así, control del desperdicio, registrar notas de producto, la cuestión de seguridad alimentaria, control de caducidad. Entonces vamos a ver directamente en el sistema cómo se hace eso. En Sage es muy, muy importante ese tipo de control de alérgenos. Entonces vamos a ver en la funcionalidad de registro de artículos cómo se hace eso. Entonces digamos acá que yo tengo ese producto que es un producto finalizado, es un producto acabado, que es el pan de pasas con canela, y yo tengo acá cómo hacer el control de alérgenos. Entonces digamos acá, ¿por qué que está con bloque? Porque es un producto terminado y él va a heredar los alérgenos de toda cadena. Entonces si yo voy al registro de materia prima, que es la harina, entonces voy acá a hacer el registro, o el huevo en polvo, por ejemplo, yo tengo acá una tabla de alérgenos y el alérgeno está acá flegado, ¿no? Como huevos, pescados, la leche, ¿no? Mariscos, trigo, soya, como quieran, ¿no? Ustedes pueden también manejar esa tabla como quieran. Y si yo voy al producto intermedio, ¿no? Que la mezcla, yo tengo acá los alérgenos de todos los componentes, ¿no? Entonces eso va a heredar durante toda la cadena. Y usted puede consultar incluso en la lista de materiales. Entonces en la estructura de producción, ustedes tienen la lista de materiales acá. En la lista de materiales usted va a tener una columna, ¿no? Con alérgenos, ¿no? Entonces acá el control por alérgenos se ya lo hace estándar, ¿no? No hay que se preocupar. Y el segundo control también es de fecha de caducidad, donde ustedes tienen, digamos, como definir controles de caducidad, cuál es el estado, por ejemplo, si se maneja la fecha, cuál es el nuevo estado, rechazado, ¿no? Entonces, cuando, digamos, Sage maneja con la color roja los lotes que están en fecha de caducidad ya, digamos, expirada, ¿no? Entonces, eso vimos en la consulta de stock por planta que manejamos anteriormente, ¿no? Entonces voy nuevamente a mostrar acá en stock por lots. Los stocks que están en la color roja están ya con su fecha de expiración ya definida y están ya rechazados, ¿no? Y se puede también manejar eso automáticamente en Sage con las tareas batch que nosotros llamamos. Entonces hay acá en explotación, en la gestión de tareas, hay una tarea batch llamada funstop que hace automáticamente el cambio de estados de lots caducados, ¿no? Entonces usted va a manejar acá cuándo esa tarea va a ser ejecutada, si el todo día, si hay restricciones, ¿no? Y él va a cambiar el estado nuevo de los lots que están con caducidad ya expirada para el estado R. ¿Está bien? Eso, digamos, es una parte que también puede ser manual. ¿Está bien? Entonces hay también cómo hacer el cambio de características del lot
¿no? Y definir una nueva fecha de caducidad. Con eso, usted crea un asiento que crea toda la trazabilidad de los cambios de característica del lote, como versión, los días, los plazos de caducidad, nuevo control. También usted puede cambiar eso también automáticamente en Sage. La gestión de fórmulas y recetas. Nosotros tenemos acá un control muy bueno de recetas dentro de Sage. Entonces vamos a ver en el sistema porque esa parte es muy importante también, que se comunica con la parte de producción. Entonces vamos a ceder el registro de artículo acabado, y es el fin 313. Y tenemos acá como ver varias características del software. Una de ellas es que puede grabar documentos adjuntos, ¿no? Entonces puede añadir un texto, una imagen, un fichero, ¿no? Y puede hacer la visualización directa acá, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y puede también crear notas para el artículo. Entonces acá, por ejemplo, yo creé dos notas. Una de ellas contiene las informaciones de alérgenos en inglés para una etiqueta, ¿no? Y otro de la información nutricional para exportar, ¿no? Y eso hay como hacer una visualización alto en órdenes de fabricación, en pedidos, cotizaciones, ¿no? Para visualizar en pantalla. También hay que manejar la ruta de producción y la lista de materiales. Entonces Sage hace eso de manera estándar. Usted puede crear la ruta, entonces definir qué se hace, cómo se hace, qué tiempos llevan para hacer, ¿no? Y también usted puede consultar, yo voy a acceder a otro registro, y usted puede consultar las declaraciones de producción, los históricos y el resumen de producción. Entonces, digamos acá para la planta NA021, tenés acá la alternativa ruta, y él va a exhibir acá toda la lista de materiales, incluso con multinivel, ¿no? Entonces, yo voy a clicar acá en Doral, él va a exhibir las características del suministro, o el de intermedio, o el de la materia prima, o el del centro de trabajo, ¿no? Él se puede acceder también los registros a partir del resumen de producción, ¿no? Otra cuestión son la de las producciones en serie y de las planificaciones. Yo voy a hacer en conjunto por cuenta del tiempo, ¿no? Y del cumplimiento normativo de informes. Yo he preparado eso, pero yo voy a mostrar directamente en el sistema por cuestiones de tiempo. Entonces, el primero que yo voy a mostrar es el MRP. Entonces, esa es una herramienta muy importante de Sage para nuestro planeamiento, el día a día de trabajo. Entonces, usted puede hacer la planificación por artículo o el bajo pedido, como quiera. Entonces, el primero que usted va a hacer son las análisis, ¿no? Y va a hacer el lanzamiento, ¿no? Entonces, va a generar las órdenes de fabricación o las compras conforme tu necesidad, ¿no? Entonces, vamos a generar el MRP y ver los resultados, ¿no? Entonces yo voy a calcular las necesidades para mi fecha. Él ya generó la necesidad y yo voy a hacer, digamos, yo voy a emitir un informe con el resumen de las necesidades, ¿no? Entonces en el grupo de stock yo tengo acá reaprovisionamiento, donde yo tengo el diario de cálculo de necesidad.
yo voy a definir acá para mi planta, ¿no? Y él va a imprimir el diario de cálculo de necesidad, ¿no? Entonces está acá un informe con todo lo que necesita hacer de producción, con todo lo que necesita comprar. Ustedes tienen también una consulta visual en stock directamente, ¿no? Entonces puede ir también a stocks en las consultas de stock y hacer las consultas directamente de resultados de MRP por producto, ¿no? Entonces digamos acá que yo quiero para un determinado artículo, que es el fin 313, yo quiero hacer la búsqueda de las sugerencias, ¿no? Está acá las sugerencias, las órdenes que son planeadas, que son firmes, que son sugeridas, ¿no? Las órdenes de compra están todas acá. Entonces usted puede analizar y generar nuevamente MRP así como quieras, ¿no? Y puede generar como resultado dos acciones, una de ellas en compras. Usted puede hacer acá en pedidos tu plan de compras, ¿no? Entonces él se genera, digamos, agrupado. Entonces va a crear un nuevo NA021, que es nuestra planta, ¿no? Y entonces va acá, va a pulsar acá las necesidades, va a incluir todo o no, se puede hacer la búsqueda por proveedor o por artículo, y se van a cargar todas nuestras necesidades, ¿no? Acá, están todos acá, y se puede solo, al criar, va a generar todos los pedidos de compra, ¿no? Y un reflejo de nuestro planeamiento, solo para cambiarnos de digamos, de visualización. En la parte de producción, ustedes tienen acá en planificación la función de planificación global, donde ustedes pueden, digamos, sacar las informaciones de planeamiento, ¿no? Entonces va a ser una información muy importante para nuestra planta, ¿no? Entonces yo voy a hacer la búsqueda. Incluso acá, mira que yo tengo como hacer la búsqueda por alérgenos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo que producir algo que lleva trigo y después nueces por cuestiones de contaminación, ¿no? Entonces, por eso yo tengo como ver solo lo que lleva lo alérgeno que es trigo, ¿no? Y con eso va a separar todas las órdenes que él ha generado para ese alérgeno, que son de pan de pasas con canela. Y así yo tengo como hacer los planes de fabricación, agrupar, plan de trabajo, como quieran, ¿no? Mostrar solo dos aspectos porque me encanta en Sage, en planificación, crear las previsiones de consumo. Entonces ustedes tienen acá una tabla con, digamos, cada semana, cada año, cada mes, y hay como ustedes, digamos, para cada artículo, cargar las previsiones de consumo que tú, digamos, departamento de ventas está estimando, que hice la estimación para el año, para que, digamos, generemos por MRP las sugerencias de órdenes de fabricación, ¿no? Tenemos también otras herramientas también que son muy importantes para planificación. Entonces, cuando usted va a hacer la planificación, tenemos las análisis de cargas, ¿no? Entonces, eso es muy bueno en Sage. Tenés cómo visualizar toda la carga que está involucrada con las órdenes, ¿no? Entonces, yo tengo acá la fecha de inicio, la fecha de fin, la capacidad o qué MRP creó de sugerencias, lo que está planeado, que está firme, el percentual de cost y la carga total, e incluso con visualización gráfica, ¿no? Entonces tenés acá la capacidad, esas son las fechas que son de sábado y domingo, que no se trabaja en nuestra planta, y la carga, que es siempre límite de 240, y acá la carga que está generada por MRP, la carga de cost, y así tenés las visualizaciones que necesitas para planeamiento. Otra visión muy importante también de cargas, ¿no?
son los gráficos de carga y análisis de materiales, donde usted puede generar por tipo de máquina, sin escalonar, cómo vas a ver, digamos, tus cargas que fueron generadas para esa, digamos, planta industrial. Entonces, mira acá que yo tengo la carga total, yo tengo acá un análisis gráfica, ¿no? De todo que fue generado o que está sugerido, la carga total y la capacidad de mi planta, ¿no? Eso es en tiempo real que he generado, ¿no? No es digamos, algo que tiene que solo consultar y Sage ya va a calcular las cargas, ¿no? Otro aspecto muy importante es los apuntes. ¿Está bien? Tenemos una rutina muy especial en Sage, donde ustedes pueden crear registros de equipos y colaboradores, ¿no? Para apuntes masivos, ¿no? Usted puede crear apuntes en las órdenes de fabricación por equipos, ¿no? Y también pueden hacer por colaboradores, ¿no? Por colaboradores, ustedes van a definir cuál es el tipo de colaborador y cuál es la tasa de mano de obra. Si es un tipo de empleado que es un empleado individual, si es un equipo detallado, él va a abrir para ustedes hacer los apuntes individuales para el equipo o equipo general, porque no tengo voluntad de hacer el control individual solo del coste del equipo, ¿no? ¿Y dónde eso va a impactar? En una rutina muy buena de la versión 12, que es la trazabilidad de taller, ¿no? El seguimiento de taller. Usted puede hacer el seguimiento de taller y puede hacer una validación de apuntes y un control de la actividad de colaborador. Entonces, una vez que los apuntes son, digamos, generados, usted va a visualizar todos los apuntes que el equipo registró en el sistema con las órdenes de fabricación, con las fechas iniciales, con las fechas finales, ¿dale? Usted puede hacer la búsqueda por saldado, con mejores, cuáles son las actividades de ejecución, ¿no? Pero lo más increíble de esa rutina que fue liberada ahora en versión 12 es la posibilidad del propio colaborador hacer los apuntes, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque, digamos, acá yo tengo, eso puede ser por colector, por smartphone, y puede ser directamente en Sage, donde yo tengo acá un botón con todas las órdenes que están en mi área de trabajo, ¿no? Y usted va a marcar las órdenes y tiene como definir que está en ejecución, preparación, con defectos, CV, cancelamiento, ¿no? Y una vez que está en ejecución, usted puede directamente en Sage determinar la cantidad que fue realizada, la cantidad rechazada, y puede también definir el código de rechazo, si fue defecto de montaje y tal. Y también puede hacer el control de fuera de producción, ajuste de equipo, pausa. Entonces puede definir acá qué tipo de pausa que está en colaborador, si el break, si el almuerzo, si está a cenar, ¿dale? Y él puede también consultar directamente el estado de la orden de fabricación, ¿no? Así por túnel se puede mirar el estado, la cantidad prevista, la cantidad realizada, la cantidad consumida, la cantidad intermedio que es necesario, los componentes también que fueron realizados y se puede ver los detalles de los seguimientos que fueron hechos para esa orden de fabricación, ¿no? Porque toda vez que se apunta, él va a crear un seguimiento en la declaración de producción que va a disponibilizar el producto para ventas, ¿no? Y el último punto que yo quiero, digamos así, hablar con ustedes son de las auditorías, ¿no? Entonces, digamos acá, déjame solo que salí acá, que ustedes tienen como crear controles de cambios en las tablas, ¿no? Sage contiene eso estándar, entonces es estándar. Usted puede crear una auditoría de creación, modificación, supresión y también de un campo que
contiene un operador específico, ¿no? Entonces, digamos, eso para fines de FDA, exportaciones para Estados Unidos, Unión Europea, es importante porque cuando los fiscales van a tu empresa, ustedes tienen un manejo de cambios, ¿no? Entonces pueden demostrar cuáles fueron los cambios, cuáles fueron las fechas, las horas, los usuarios, el valor antiguo, el nuevo valor, incluso puede validar, ¿no? Entonces, digamos acá, yo voy a mostrar rápidamente a ustedes que yo hice un cambio en una lista de materiales. Entonces, digamos acá que yo estoy en un registro de estructura de un compuesto intermedio, ¿no? Y yo cambié algo, ¿no? Sage maneja eso con probación, con workflow. Entonces, usted crea, digamos, podemos crear para ustedes un monitor de workflow con control de cambios, donde Sage va a exhibir, mira acá, creación o modificación de lista de materiales con la hora 14.7, quién fue el destinatario de la aprobación y cuál fue el objeto. Incluso yo recibí acá un correo, ¿no? Creación o modificación de lista de materiales. La lista de materiales fue creada alterada y puede manejar eso para que contenga el campo alterado, el usuario y la lista de materiales que fue utilizada, ¿no? Y por último, el módulo de no conformidad. ¿Recuerdas que yo generé una no conformidad? Eso se puede manejar con otro usuario que va a establecer un plan de acción para no conforme, ¿no? Entonces, digamos, eso también trabaja en conjunto con las exigencias de legislaciones alimentarias, ¿no? Entonces, cuando usted creó la no conformidad directamente en el documento, ¿no? Eso responsable de calidad va a manejar esa no conformidad directamente en el módulo de no conformidad y va a generar un plan de no conforme. Entonces, digamos acá los estados que son terminados, fechados, e implementación, y él puede generar un plan de acción, ¿no? Para distintos usuarios, ¿no? Y los usuarios van a apuntar cuáles son los estados, si está pendiente, se fue manejado, se fue hecho, y así se crea toda una trazabilidad de la no conforme dentro del sistema. Discúlpame extender, pero me encanta Sage, entonces siempre hablar de Sage es un gran placer, incluso para ustedes, que me encanta también hablar con nuestros hermanos de Latinoamérica, que vamos a siempre mirar lo que los une, no lo que nos separa. Yo me encanta mucho los países de Latinoamérica, que tuve el placer de estar en implementación en Perú, Lima, en varios proyectos de Caron. Voy a pasar la palabra para ustedes, Elena. Gracias a todos. Ok, Diogo, no te preocupes. También ya para terminar con la sesión de hoy. Bueno, agradecer sobre todo a Verónica y a Diogo. Parece bien, las voy a responder directamente por email, así os respondo individualmente a vuestras preguntas. Comentaros por último, que esto ya lo he mencionado al principio, pero deciros que nosotros tenemos una oficina local en Perú, en Lima, que es desde donde ofrecemos todo nuestro soporte para la implementación de SAGE X3, también para nuestros clientes. Y nada más, agradeceros el tiempo y daros las gracias por asistir a este webinar. Si queréis saber alguna cosita más, aquí también os he dejado mi número de WhatsApp y mi email, así que podéis escribirme con cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis. Por hoy ya lo cerramos. Gracias de nuevo por la asistencia y hasta pronto.